Muy buenas tardes a todas las personas que se han conectado con nosotros el día de hoy. Soy Macarena Ripamonti y vamos a iniciar una nueva conversación ciudadana en Plaza de Viña. Hoy el lunes 13, las cifras siguen confesando. A 4 meses del primer caso positivo de COVID-19 en Chile, las personas fallecidas ya se cuentan en miles. Tenemos un ministro de Salud renunciado, una estrategia de salud que ha sido severamente cuestionada, un gobierno renuente a la inversión pública con miedo a endeudarse, precaviendo la economía futura, pero ¿para quién, no? Y hoy día voy a estar acompañada de una autoridad que se ha atrevido, y hay que decirlo, a ir más allá de la denuncia pública y que ha identificado que esta estrategia sanitaria que ha llevado el gobierno de nuestro país, además de fallida, podría constituir también un delito. E incluso ha ido más allá y se ha querellado respecto del presidente de la República y respecto del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Estamos con el alcalde Daniel Jadue. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Macarena, un abrazo a ti y un abrazo a todas y todos quienes nos están mirando. Oye, Daniel, muchas gracias primero que todo por hacerte un espacio en tu agenda. Entendemos que estás súper ocupado, así que desde ya muchas gracias por asistir a este pequeño espacio de región Viña Marino. Y me gustaría, Daniel, haciendo un poco mención a lo que ya decía en el comienzo, ¿no? Esta querella que iniciaste de forma particular junto a tu equipo, por nada menos que cuasi delito de homicidio contra el presidente de la República y el ex ministro Mañalich. De lo que pude leer de las 37 páginas de tu querella, el actuar negligente y grave del control de la pandemia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es lo que ustedes esperan obtener? ¿Qué es lo que esperan de este proceso? A ver, nosotros estamos convencidos de que existe mérito suficiente para que la justicia investigue la responsabilidad de todos los que han estado en la línea del mando en estos 4 meses de pandemia. Quiero además recordar que esto no es primera vez que se hace en nuestro país. Yo he Claro. visto una sobrereacción bastante brutal e hipócrita de la derecha. Quiero recordar que la derecha ya puso una querella contra la ministra de Defensa de Ricardo Lago en el 2005 para la tragedia de Antuco, Antuco. ¿no? Y quiero además recordar que la misma derecha, con el mismo abogado, puso una querella contra la presidenta Bachelet y contra toda la línea de mando por los 156 muertos del tsunami posterior al terremoto del 27 de febrero de 2010. Por lo tanto, me imagino que si alguien considera que en ambos episodios hubo mérito suficiente para discutir al menos la negligencia inexcusable que nos llevó a la muerte de esos compatriotas, hoy día hay muchos más antecedentes, son 100 días de manejo absolutamente irresponsable de la pandemia, son 100 días de desoír a los técnicos, a los científicos, 100 días de desoír y de hasta reírse un poco de las otras autoridades que estaban al tanto de lo que estaba pasando. Y la verdad es que es patético, pero si yo miro solo las cifras de Recoleta, que son las que a mí me gusta discutir, nosotros entramos en un minuto, ¿no? En donde el 20 de marzo le pedimos cuarentena al ministro. El 20 de No marzo el recuerdo. ministro sale diciendo que esto es absurdo, que no es necesario, que no pueden entrar nunca más de 2 millones de personas simultáneas en cuarentena en la región metropolitana porque tenemos que cuidar la economía. Y sin embargo, entra la comuna de Las Condes el día 25 en cuarentena, y aquí me la sé de memoria, pero siempre las busco para no equivocarme, pero Las Condes entra con 130 y tantos casos en cuarentena. Es decir, entra con cerca de 35 casos, perdón, 53 casos por cada 100.000 habitantes en cuarentena. El mismo día nosotros empezamos a pedir cuarentena y efectivamente Las Condes en este periodo de 6 semanas que se demoran en darle cuarentena, sube en porcentaje 165% sus casos, con 6 semanas en cuarentena. Recoleta, esas mismas fechas, tenía 17 casos y después llega a 606. O sea, Recoleta en el mismo periodo en donde Las Condes subió 165%, Claro. eh, Recoleta subió 3.443%, ¿no? Y por lo tanto esto tuvo un impacto notable en la cantidad de contagiados y de muertes. Por Además, supuesto.
Mira, hemos hecho el levantamiento de toda la línea de tiempo del manejo de la pandemia, y cuando tú tienes a un ministro diciendo que la idea es que se contagien todos, pero despacito, o a la subsecretaria diciendo textual, que salvo que haya una cantidad de muertos muy importante, no se van a tomar medidas más restrictivas. Ahí nosotros queremos que la justicia le pregunte a la subsecretaria qué cantidad de muertos no eran importantes para el país, digamos. Por supuesto. Hasta qué cantidad de muertos no era relevante para el gobierno de Sebastián Piñera y para el ministro Mañalich, como para tomar medidas para proteger la salud. A ellos los escogimos con un mandato, y ellos eran los responsables de cuidar la salud de los chilenos, pero hicieron completamente lo contrario. Empezaron a hablar de un carnet de inmunidad cuando todavía no había evidencia de inmunidad, partieron diciendo que la inmunidad duraba un año, hablaron de la inmunidad de rebaño no sé cuántas veces. En contra de toda la evidencia científica, hay que decirlo. Sabes que cuando partió esto, ellos decían que aislar a los pacientes contagiados en residencias sanitarias no era necesario, que por eso los estaban mandando para la casa para que contagiaran a sus familias. No, esto es patético, o sea, esto es enfermizo. Por lo tanto, yo estoy absolutamente cierto que vamos a lograr no solo configurar los delitos, porque ya el solo hecho de que la querella ya ha sido declarada admisible, claro, implica que los hechos descritos en la misma son constitutivos de delito, ¿no? Y eso es sumamente claro. Hoy día nosotros lo que queremos es lograr la formalización y ojalá la condena de todos los responsables de esta tragedia que ha convertido el dolor de todas las familias chilenas en un simple número. ¿Ah? O sea, esto de salir a celebrar cuanto la cantidad de fallecidos baja un 10%. O sea, la verdad es que el ministro Mañalich y el presidente Piñera, que según han declarado una y otra vez, es quien toma todas las decisiones, no han tenido ni siquiera el más mínimo tino en el tratamiento, ni comunicacional, ni administrativo, ni político de la pandemia. No, por supuesto. Imagínate que en Viña del Mar pasó algo similar. Cuando en Santiago, que a lo que tú te referías, que el 25 de marzo se decreta la cuarentena para las 7 comunas, el 26 ya, que era Vitacura, Loanechá, Providencia, Las Condes, Santiago e Independencia, parece. Existían en total de las 7 comunas 623 casos. ¿Tú sabes cuándo se declaró la cuarentena acá en Viña del Mar? ¿En la fecha? El 10 de junio, hace casi un mes atrás, con 1.058 contagiados. Y eso fue antes el informe epidemiológico número 24 del MinSal, y luego 7 días después se ingresan 785 casos nuevos a la región de Valparaíso. Y tú sabes que Viña del Mar es la comuna que tiene más contagio dentro de la región de Valparaíso. Pero además con un agravante que habla claramente de la negligencia inexcusable. Esta misma tesis de las cuarentenas dinámicas del ministro, que piensa que el virus puede mutar en buenas personas. En buena persona. Bueno, el presidente piensa que hasta la banca puede mutar en buena persona, y yo creo que eso ha sido un hierro fundamental, ¿no? Entonces, cuando se le entrega la cuarentena a Viña del Mar sin aplicársela a Valparaíso y a San Antonio, sin entender que esto es casi una conurbación que funciona de manera simultánea, con un intercambio cotidiano. Es como cuando aquí planteaban que el límite de la cuarentena podía llegar hasta Avenida Mata o hasta Avenida Grecia, de tal manera que pensaba que el virus no iba a cruzar la calle. O sea, claro, es tan absurdo, ¿no? Linda es la estupidez esta forma de tratar la pandemia, y yo creo que las organizaciones sociales, los concejales, todos los que estén por defender esto, efectivamente tienen que perseguir las responsabilidades penales, porque además estas van a sustentar posibles acciones civiles posteriores, ¿no? Además, yo quiero comentar algo, quiero recordar algo. En el 2013, cuando Bachelet era candidata para su segundo periodo, el presidente Piñera presentó un plan de reparación por la responsabilidad que le cabía al Estado sobre las muertes del 27 de febrero. Y la candidata de la alianza en esa época, la alcaldesa actual de Providencia, estuvo toda la campaña enrestrándole a la presidenta Bachelet su responsabilidad en las muertes del tsunami. Entonces, uno no logra entender por qué la derecha es tan hipócrita, por qué estas vueltas de carnero que le son tan propias, ¿no? Hace que puedan jugar con la vida de la gente sin siquiera jugarse para mentir. Entonces, yo creo que vamos a avanzar muy bien, y además ya se han presentado varias querellas adicionales que se van sumando a esta, y por lo tanto la cantidad de antecedentes y la cantidad de información en la construcción de los casos, en la ligazón de estas muertes. Yo te quiero comentar que en Recoleta, por ejemplo,
número bastante importante de los muertos murió en su casa sin que hubieran recibido atención, sin que nadie le hubiera avisado siquiera. Entonces aquí hay claramente denegación de atención, esto de negarse a traer los medicamentos experimentales, esto de no abrirse a la posibilidad que se abrió en todos los países del mundo. O sea, el único país en el mundo donde vamos a esperar 2 años para tener evidencia científica acerca de los tratamientos probables es este. Y por lo tanto, antes que la gente se muera. Esa ha sido la posición del gobierno y a mí me parece que ha sido de una gravedad absoluta. Oye, a propósito de lo que tú decías, como de estas vueltas de carnero, ¿no? Que se pega cierta parte del gobierno, o la mayoría del gobierno, diría yo, hay un punto que me gustaría conversar contigo, Daniel, y si me dejas desarrollarlo un poco. Que esto es un punto de vista personal, la verdad, pero que refleja esto del comportamiento errático del gobierno. Por un lado, tú tienes una estrategia sanitaria fallida, sin duda. O sea, nadie podría decir que es una estrategia eficiente, eficaz, que ha precavido la muerte de las personas, digamos, en Chile. Y por otro lado, tienes la insistencia permanente en una austeridad fiscal, es decir, apretar la billetera para las personas que estén escuchando y para que tengamos un lenguaje de divulgación. Y esto se ha justificado permanentemente en una cosa. Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero es esto de las consecuencias desastrosas que luego van a generarse por la recesión y la necesidad vital de cuidar la economía de Chile para el futuro, que sabemos que cuando hay bonanza solamente la aprecian la minoría de Chile, digamos, el 1%, pero mi conflicto es el siguiente, y yo no sé qué tú piensas, pero las personas que hemos tenido la posibilidad, digamos, de estudiar básicamente teoría macroeconómica y microeconomía, entendemos que apretar la billetera fiscal, es decir, no entregar dinero a las familias, también genera un efecto de presión económica, digamos, porque las personas no tienen plata para ir al almacén, para comprar comida, para que esos almacenes luego puedan pedir a sus proveedores, digamos, alimentos para que se paguen salarios, digamos, y para que la economía se siga dando vuelta. Y esta cuestión que yo te digo, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, no tiene que ver con una idea que se me ocurra a mí, digamos, la experiencia en el mundo, depresión de 1929, crisis asiática en el 97, cuando el Fondo Monetario Internacional le dice, no sé, a Corea del Sur, Tailandia, etcétera, Indonesia, oye, aprieten su billetera, no gasten, finalmente esos mercados, esa economía se deprimieron mucho más. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? ¿Cómo es posible que en el fondo estemos argumentando salud fiscal y por un lado estemos haciendo todo lo que la estrategia económica te dice que no hagas, digamos? Por otro lado, si es que, y de acuerdo a las primeras cosas que tú decías, si es que hubiese sido real, que queríamos que la economía siguiese como si nada, y si el virus, digamos, no nos hubiese afectado, ¿por qué no ocupamos, y esto a propósito, ¿no? ¿Por qué no ocupamos la inteligencia militar, las capacidades prospectivas de nuestro país, que gastamos hartos millones de dólares anuales para pagar esas capacidades y cruzar datos, digamos, datos de vuelo, los viajes en de los pasajes aéreos de las personas, de los pasajeros que venían de aquellas provincias, de aquellos sectores que ya habían sido contaminados, digamos? ¿Por qué no los aislamos a tiempo? Porque hoy día estuviésemos tomándonos cafecitos, ¿no? Como nos recomendaron en algún momento. Entonces, ¿por qué por un lado nos dicen, oye, estamos cuidando la economía, pero estamos haciendo todo lo que no hay que hacer, digamos? Y espérate, ¿qué conclusiones podemos sacar aquí? Porque tú hiciste una querella por un comportamiento negligente, pero ¿no habrá algo detrás? ¿No querrán tenernos en un shock permanente, aislados? Es que no hay nada que esté oculto. Perdona, pero yo no creo que este gobierno haya querido cuidar la economía. Lo que este gobierno ha cuidado es la riqueza de los que más tienen, que es distinto. No la economía. Cuidar la economía hubiera significado tomar medidas súper drásticas en las primeras 5 semanas, de tal manera que en 8 semanas hubiéramos estado reabriendo el país como lo hizo Nueva Zelanda. O sea, medidas drásticas al tiro, sin esperar que todos se contagiaran, no salir a aplanar la curva, sino que salir a detener la curva, a evitar los contagios, de tal manera que el país, cerrándose 6 semanas y con mucha ayuda para las familias, en esas 6 semanas, a la 8ª semana el país se hubiera estado reabriendo, como vuelvo a decirlo, lo están haciendo muchos otros países. ¿Cuál es el tema de fondo? Que esto es un tema del modelo. La utilidad, el capital siempre esgrime y argumenta que la obtiene porque ellos asumen el riesgo del negocio. Pero esto es simple ideología, porque el capital nunca asume el riesgo del negocio. ¿No? Voy a poner otro ejemplo para llegar al manejo de la pandemia. Los forestales dicen que ellos tienen derecho a tener las utilidades tremendas que tienen
porque el capital asume el riesgo del negocio. Pero cuando por la misma irresponsabilidad en el manejo del negocio forestal se incendian los bosques de los privados van donde Papito Estado para pedirle que con la plata de todos los chilenos nosotros le apaguemos los incendios a sus negocios mal manejados. Y los agricultores que todavía pagan renta presunta en nuestro país, ¿no? Que ganan durante muchos años una cantidad increíble de dinero porque supuestamente ellos asumen el riesgo del negocio con su capital, cuando llega la mosca de la fruta, no la erradican ellos, van y con la plata de todos los chilenos, que Papito Estado le erradique la mosca de la fruta. Entonces, todos estos cientos de años de ganancia, esperando que llegue el riesgo, cuando el riesgo se hace, aquí hay una forma de hacerlo. Hoy día yo leí algo que yo propuse hace varias semanas ya, hace más de un mes y medio. Oye, no retiremos el 10%. Dejemos que todas las utilidades de este año de la AFP vayan y sean repartidas entre los contribuyentes de la AFP. ¿Por qué? Porque aquí lo que debiera haber disminuido, ¿no?, es la riqueza acumulada en los últimos 30 años. Esto es lo que hubiese sido efectivamente hacer que los que sacan utilidades tremendas todos los años, pagándole a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo, para justificar ganancias muy superiores a lo que vale el aporte del capital al flujo de la creación de los bienes, productos y servicios, ¿no? Eso debería haber disminuido. Y para eso tendríamos que haber salido a cobrar y de manera permanente hace muchos años un impuesto a los súper ricos y aumentar el impuesto a las ganancias, dejar en el pasado la renta presunta que ya no se justifica, ¿no? Y efectivamente recaudar mucho más para que cuando nosotros tengamos que ir a pagarle los incendios a los forestales o a erradicar la mosca de la fruta o a reconstruir una serie de cosas que provienen de los riesgos de sus negocios, no lo hagamos con la plata de la gente pobre, que lo hagamos con parte de la riqueza acumulada que el Estado debe ir acumulando para poder responder. Entonces aquí hay un tema que es mucho más de fondo. ¿Y sabes cuál es? Que el capitalismo siempre es capitalista para las ganancias y socialista para las pérdidas. Cuando hay ganancias, las quiere quedar el capital y la empresa privada. Cuando hay pérdidas, quieren que las asuma el Estado con impuestos de todos los chilenos. Y esto es lo que hay que cambiar en la matriz, efectivamente, de las reformas tributarias que vienen, que van a tener que venir, de tal manera que Chile tenga los ingresos necesarios para asumir todos estos desafíos y otros que son derechos esenciales y emergentes. Pero Daniel, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero me parece que lo que sucede en Chile es aún más grosero que en el resto del mundo, digamos, porque hablamos del capital como si fuese una cuestión que sucediera en todo el mundo y la verdad es que no. Cuando uno explica esta cuestión a amigos que viven en otros lados del mundo, no te pueden creer el nivel de grosería con el cual se enfrentan las políticas públicas en Chile. Y te doy el ejemplo, Estados Unidos, que es precursor por excelencia del pensamiento neoliberal, en marzo sacó la ley CARES, que son 2.6 billones a la economía del país directo para la desaceleración. Le transfirieron directamente a todas las personas que hubiesen pagado impuestos en el 2018 o en el 2019, $1.200 y $500 más por hijo, es decir, casi $1.000.000 y 350, 400.000 pesos por hijo, inmediatamente. Y yo me reía porque veía la Elena Simet, que es una investigadora de pobreza de Human Rights Watch, y decía, comentando la ley CARES, ¿no?, de Estados Unidos, y decía, estoy preocupada porque la inversión parece no ser suficiente y no va a durar tanto tiempo para el consumo de los ciudadanos americanos, digamos. Y hay que seguir insistiendo en el fondo de la suspensión de las facturas. Y yo decía, por favor, que Human Rights Watch haga un informe sobre sus líneas de investigación de la pobreza en Chile y expliquémosle al mundo cómo queremos dar 65 lucas para que la gente viva hasta qué sé yo cuándo, digamos. ¿Hasta cuándo? Bueno, tú escuchaste a Angela Merkel, ¿no? Angela Merkel, que no es precisamente comunista, es socialdemócrata y de derecha, dijo que el problema que Chile tenía es que tenía empresarios que no querían pagar impuestos. Ese es el problema. O sea, es que, ¿sabes qué? este es el no problema es solo eso. Es que no es porque solo además el empresario. lo que no entienden la mayoría de los grandes empresarios de Chile, estos que firmaron esta carta para tratar de detener el retiro del 10%, es que los derechos que ellos reclaman cuesta caro. O sea, si ellos quieren tener más seguridad, eso cuesta plata. Si ellos quieren tener ciudades de mejor calidad, eso cuesta plata. Si ellos quieren tener una salud que permita paz social, eso cuesta plata. Y si ellos van a querer tener en el futuro un país con paz social para resguardar inversiones, van a tener que tener un país más justo, más solidario, más fraterno, y van a tener que aprender a ganar un poco menos, porque además
pues tú comprenderás que ninguno de ellos está poniendo en riesgo su estándar de vida. Nadie va a tener que comer menos, ni comprarse menos autos, ni hacer menos viajes. Lo que estamos pidiendo es que eso, por ejemplo, 18.000 chilenos que ganan un promedio de 2.000 millones de pesos al mes, 18.000 chilenos, sean capaces de ofrecerle al Estado el 2,5% de esa utilidad, ¿no? De tal manera que Chile pueda financiar una sociedad en donde, por ejemplo, se reconozca el trabajo en su justa medida. Oye, Daniel, nos llega una pregunta de Rodrigo Asensio Miranda. Dice, pregunta para ambos. ¿Creen que en algún momento el gobierno dejará la posición ideológica que ha mostrado para enfrentar realmente la pandemia o estamos condenados a sufrir su capricho ideológico? Daniel, te doy el pase. A ver, yo creo que este gobierno es incapaz de cambiar su matriz ideológica. Mientras la ruleta sea el que toma las decisiones en la moneda de Piñera, hoy día esté puesto a un costado, tratando efectivamente de contener en una operación comunicacional bastante burda. Yo no veo ninguna posibilidad, sobre todo cuando tú ves a el conjunto de los grandes empresarios de los multimillonarios de Chile, como Juan Sutil y otros, que salen a defender lo indefendible, ¿no? Lo que tenemos claro es que en la historia de Chile, nunca esta capa de grandes empresarios nacionales e internacionales han propuesto una sola medida en favor del pueblo o en favor de la paz social. A ellos lo único que les ha interesado históricamente, ¿no? Es la utilidad de corto plazo y el incremento del tamaño de sus bolsillos. Y por lo tanto, a ver, alguien podría pensar, ¿podrá el presidente tirar una ley para ponerse un impuesto al mismo? Si su familia le acaba de pedir al Estado que le devuelva 433 millones de pesos en impuestos que no quieren pagar, o si efectivamente la familia presidencial, como solían decir ellos en tiempo del caso Cabal, la familia presidencial que se acaba de comunicar con los cuetos para exigirle antes de la quiebra 2 semanas que le pagaran la deuda que tenían de ellos en desmedro de los otros acreedores de la TAM, ¿no? Usando información privilegiada, ¿no? Y esto lo he dicho varias veces, por lo tanto, si nadie ha salido ni siquiera a contestar, el silencio otorga, ¿no? ¿Tú crees que ese personaje va a hacer algo que esté orientado por la ética? Recordemos que, y esto es un problema de la ciudadanía, no un problema del presidente, que el presidente fue formalizado en el 86 por el fraude del Banco Talca. Entonces, aquí el tema que tenemos nosotros es que la derecha, ¿no? Y esto es una crítica sobre todo para aquellos que vomitan odio aquí en los comentarios, que los estoy leyendo, ¿no? La derecha nunca ha tenido problemas por votar por delincuentes. No, la derecha nunca ha tenido problemas por votar por corruptos. La derecha no tiene problema por votar por ladrones de banco, la derecha no tiene problema para votar por gente que tiene que devolver plata para no irse a la cárcel, ¿no? Eso es parte de su matriz ideológica. Lo que nosotros tenemos que entender es que el votante de izquierda, esto no lo perdona en nuestras filas. Y por lo tanto aquí, toda esa parte de la oposición, y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a un partido que no tiene a nadie, ni siquiera investigado por corrupción, ¿no? El paso que dieron cuando se confundieron con el modelito fue un paso en falso que es imperdonable, ¿no? Pero aquí tenemos que tenerlo claro. Los que votan por ladrones, los que votan por delincuentes, después no se pueden quejar de que los asalten, ¿no? Entonces, aquí hay un problema que es mucho mayor y que es un problema ético y que es un problema moral. Que no es el fuerte de la derecha, este tema. No, yo estoy de acuerdo contigo. Tiene que ver con una práctica generalizada. Si esto no lo vemos solo ahora con la estrategia sanitaria, Daniel. Esto viene hace mucho más tiempo. Con la revuelta popular de octubre, lo que nosotros vimos fue una masacre de parte de la ciudadanía chilena. Hay 6 informes de organismos internacionales que dicen que aquí se cometieron graves violaciones de derechos humanos. Entonces, hoy día mismo tenemos un despliegue en el territorio de Fuerzas Armadas, que son Fuerzas Armadas que deberían ser de todos y todos nosotros, ¿no? Tenemos al BOE, para poner otro punto, ¿no? A la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército en la Araucanía. En el fondo, a ver, la lógica de la violencia ha pasado toda la vida, eso es lo que te digo. Esto ha pasado a lo largo de 200 años, tenemos más de 24 masacres hechas por el gobierno de Chile, y lamentablemente los chilenos, nuestras primeras naciones, se han tenido que acostumbrar a ser criados y educados en ciudades en donde los nombres de los asesinos tienen monumentos en las plazas y tienen nombres en las calles. En las calles, así es.
yo creo que esta es una discusión que este país tiene que tener alguna vez si es que queremos tener la oportunidad más simple, ¿no? De mirar al futuro con dignidad, con derecho a ser feliz, con poder mirar a nuestro hijo sin la carga emocional que significa ser cómplices de esta historia, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Hoy vamos con otra pregunta. Hola, excelente conversación. Quiero llevarles a imaginar un poco el Chile del 2022. ¿Cómo se imagina la gobernanza local y regional a partir de las perspectivas que abre el proceso constituyente? Saludos desde Puerto Montt, Jaime Salvador Sáez. Daniel. Hola Jaime, un abrazo a todo Puerto Montt. Yo me toca viajar harto para allá porque tengo muchos amigos, además mucho trabajo allá desde mucho tiempo. Aquí hay que entender primero cómo está la relación de la gobernanza centro, regional y local en la actual constitución. Nosotros tenemos un Estado que funciona como un instrumento de clase, que por lo tanto concentra todo el poder, la dominación, los recursos, las atribuciones y las potestades en el Estado central, que gasta el 80% del presupuesto que se gasta o que se invierte en Chile desde el Estado. Las regiones gastan el 8% y los municipios el 12%, ¿no? En ese contexto, además, hay una asimetría brutal, de tal manera que comunas como Las Condes tienen 1.300.000 pesos por habitante y comunas como Cerro Navia llegan a los 145.000 pesos por habitante. Por lo tanto, cuando uno piensa en el Chile del 2022 para adelante, tiene que mirar, y yo los invito a mirar una propuesta de constitución que se hizo en 1920, que la hizo el fundador del Partido Comunista, Luis Emilio Recabarren, en donde planteaba la redistribución de las potestades, los recursos y las atribuciones, pero al revés, desde abajo hacia arriba. Y decía, mira, como los municipios, los gobiernos locales son lo que está más cerca de la ciudadanía y lo que puede con mayor razón, y así lo ha mostrado Recoleta, La Ligua, Diego Almagro y todos los gobiernos comunales comunistas, tienen con más fuerza la capacidad y con mayor eficiencia y eficacia de resolver los problemas de la ciudadanía. Entonces, toda la mayor cantidad de atribuciones, potestades y recursos tienen que estar en el nivel de lo local. Lo que no puede resolver lo local, por sus propias incapacidades técnico-políticas, debe pasar al nivel regional. Y lo que no puede resolver el nivel regional, por sus incapacidades técnico-políticas, debe pasar al nivel nacional. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que las comunas tienen que poder hacer todo, tienen que poder armar empresas, tienen que tener más recursos, tienen que tener más autonomía y poder resolver todo, ¿no? La construcción, las obras de infraestructura, ¿no? Y que en aquellas que, por ejemplo, en el caso de Viña del Mar, hay transporte intercomunal o hay recolección, transferencia y disposición final de residuos sólidos, ¿no? Eso no lo puede resolver una comuna, por lo tanto eso inmediatamente pasa al nivel regional, ¿no? El transporte interregional no lo puede ver el nivel regional, por lo tanto pasa al nivel nacional. La defensa de la frontera, nivel nacional, ¿no? El narcotráfico, nivel nacional. Pero efectivamente cuando tú habláis y miran lo que pasa hoy día, que los gobiernos locales tengan que ir a pedir al Servio o al gobierno regional plata, permiso, a limosnear para poder arreglar un hoyo en una calle parece vergonzoso y absurdo. Entonces aquí lo que hay que pensar es, bueno, ¿dónde alojamos el poder? Y nosotros como somos leninistas decimos todo el poder a los soviets, todo el poder a las bases, todo el poder al municipio. Y de ahí hacia arriba, un nuevo Chile de tal manera que los municipios puedan hacer a través de farmacias populares, ópticas populares, librería popular, universidad abierta, inmobiliaria popular, energía popular, una democracia económica mucho más potente a nivel de país. Esto está contenido en el programa para los gobiernos locales del Partido Comunista, que está puesto a disposición de todos los chilenos y chilenas a lo largo del país para la próxima elección. Me gustaría que entráramos al tema de la inmobiliaria popular, pero antes agregar a la respuesta que tuviste, que me parece una respuesta muy bien y de una faz orgánica de lo que vamos a buscar en este nuevo proceso constituyente que ya se inició, más allá del, por una cuestión, no necesitamos un plebiscito de entrada para haber iniciado un proceso constituyente, ¿no? Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en ese sentido, pero yo creo que soñar no solo el 2020, sino que los meses venideros en esta pandemia y lo que sigue, creo que es vital, más allá de toda esta lógica y esta identificación más bien de fase orgánica que hizo Daniel, a mí me parece absolutamente relevante que no podemos tener una nueva carta política sin la necesaria participación de la ciudadanía en las decisiones, no solo las importantes, sino en la identificación de los conflictos vivos de la ciudadanía. No puede ser
que la democracia, el demos y el kratos, ¿no? El poder que reside en el pueblo, solamente esté radicado en la posibilidad de votar cada 4 años. Y que hoy día autoridades puedan cometer delitos, como sucede a menudo, y que no podamos tener actos revocatorios para decirle, mira, perdiste nuestra confianza. Yo creo que el hábito de la participación popular debe ser eso, justamente un hábito, y no una casualidad, no una circunstancialidad. Los plebiscitos tienen que ser el hábito de los gobiernos locales en el futuro, y la ciudadanía va a tener que, tal como le dedicamos todo el tiempo, trabajo para poder comer en la casa, tiempo a la familia para poder, ¿no es cierto?, disfrutar con nuestra familia, también tenemos que dedicar tiempo a lo público. Y eso pasa por entender que todos tenemos que ser políticos, no profesionales, pero todos tenemos que participar de lo público, al menos en nuestras comunas. Y si no es en nuestras comunas, en nuestros sindicatos, en nuestros barrios, conocer a los vecinos, los que están al lado, involucrarnos en la sociedad, porque si no lo hacemos nosotros, luego se genera esta distancia increíble que hoy día existe respecto a nuestros representantes que no entienden el hacinamiento que existía en el país. Entonces, soñar un Chile distinto pasa por nosotros tomar la responsabilidad de hacernos parte de lo público. Y entro, Daniel, contigo en relación a esto que te quería preguntar de la inmobiliaria popular. Me parece increíble lo que ustedes han hecho. Bueno, ya conocemos la política pública de la farmacia, la óptica, la librería popular, la universidad abierta que ha permitido la alfabetización de la ciudadanía, de este vínculo entre diferentes ciudadanos de tu comuna, adultos mayores, jóvenes secundarios, todos interactuando, aprendiendo de astronomía, de filosofía, ¿no? Que es una cuestión maravillosa porque hoy día el conocimiento sabemos que es sumamente caro. Y te felicito y te agradezco por esa oportunidad que tú le diste a los recoletanos y a las recoletanas, pero la inmobiliaria popular, a mí es algo que me interesa tocar porque en Viña del Mar tú sabes el desastre urbano que existe. Entonces, si nos puedes contar un poco de esa política pública. A ver, esto es un punto de inflexión en la historia de las políticas públicas de vivienda en nuestro país. Son las primeras 38 viviendas públicas de la historia de Chile para arriendo a precio justo. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos salido a discutir hace mucho tiempo el tema del derecho a la vivienda. Nosotros, si bien creemos que el derecho a la vivienda es un derecho que debe perseguirse permanentemente, nosotros creemos que el derecho a la vivienda uno lo relativiza cuando elimina en la sociedad el miedo, ¿no? Y la incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno va donde los viejos y las viejas de las comunas son nuestros viejos queridos, uno se encuentra con que ellos sueñan con la casa propia. ¿Sabes por qué? Porque tienen pánico de no tener donde echar los huesos a esperar la muerte. Y eso es dramático y es doloroso. Entonces ahí nosotros decimos, mira, este deseo, este sueño, cada día que va bajando un porcentaje, de tener la casa propia, es única y exclusivamente porque tenemos una sociedad egoísta, no asegura el derecho que nosotros queremos defender e instalar, que es el derecho a vivir dignamente desde que naces hasta que mueres, más allá del régimen de tenencia de tu vivienda y más allá de tu nivel socioeconómico. Entonces creemos que la vivienda de arriendo a precio justo, que es una vivienda que en todo el mundo existe, el arriendo protegido, tiene que ser construida por el Estado en los gobiernos locales, con mucho mayor recursos, de tal manera poder además salir a intervenir el mercado abusivo del arriendo. Lo que no puede permitirse Chile es que hoy día muchas familias en nuestro país ocupen el 65, el 70% de su ingreso familiar mensual para arriendo o dividendo. Cuando tú te pasa eso, lo que pasa es que no te queda plata, ¿no? Ni para educarte, ni para alimentar a tu hijo, ni para vestimenta, ni para nada. Cuando todos los estudios en el mundo dicen que una familia debe ocupar no más del 25% de su ingreso, ¿no? Para arriendo o dividendo. Esto es una posibilidad que en nuestro país no existe. Bueno, hoy día ya es real a través de la inmobiliaria popular, además que eso te permite que, como tú no estás transfiriendo propiedad, tú puedes gastar muchos más recursos de tal manera de tener viviendas mejor ubicadas en la trama urbana. Estamos hablando de viviendas aquí a una cuadra del municipio, a una cuadra del metro, a una cuadra de la farmacia, de la óptica, de la librería, de todo, ¿no? Y eso es la ciudad en 15 minutos, ¿no? Claro, el valor del mercado de suelo que la política de vivienda paga para entregar vivienda en propiedad es hasta 1,6 unidades de fomento. En cambio acá el valor del suelo es de 10 unidades de fomento. Como yo no lo voy a traspasar, sino que es terreno municipal, yo digo construyo ahí, lo arriendo a precio justo y le doy una mucho mejor calidad de vida a las familias que están hoy día viviendo ahí. Ya tenemos casi las 30 familias viviendo ahí en estos días
y ha sido un proceso maravilloso, porque imagínate que alguien que pagaba 160.000 pesos por una pieza sin baño, ¿no? Y sin cocina, hoy día paga menos que lo que pagaba antes por un departamento de 3 dormitorios, con baño, con comedor, con cocina, con logia, con terraza, con espacios comunes, con patio techado, con huertos familiares. No hay nada que decir. Qué lástima decir la palabra increíble. Como que no debería ser increíble, pero lo es. O sea, bueno, Daniel, tú sabéis que Viña del Mar primero se destaca por ser la ciudad en la que está el Festival de la Canción, 400 millones de dólares se ganan en la concesión, pero después somos la capital de los campamentos. Tenemos 80 campamentos, más de 7.000 familias que viven en una casa de techo liviano, que pero no además tienen Viña del Mar es una comuna con recursos. Pero por supuesto, o sea, tú tienes como 35.000 millones en tu presupuesto, acá hay 100.000. Como tú trabajas con un tercio de lo que existe en Viña del Mar. Es que no se debe calcular así. Yo te voy a decir cómo se compara. Nosotros somos casi 200.000 habitantes, ¿no? 192.000. Y tenemos eso. O sea, per cápita tenemos 165.000 pesos por habitante al año. ¿Viña tiene cuánto de presupuesto anual en el municipio? 100. Y somos 367.000. Tenemos como 200 y tanto. O sea, están... No, pues si tienen 100 y son tenemos 367.000 habitantes y tenemos 100.000 son 300.000 pesos. O sea, claro, son casi 300.000 pesos por habitante al año. 300 lucas, 200 y tantos, claro. Claro, si Recoleta tuviera esa cantidad de plata, nosotros en vez de 31.000 millones, tenemos 30.000. Tendríamos casi 40.000. Y yo con 10.000 millones más al año podría hacer 10 edificios de la inmobiliaria popular cada año. O sea, imagínate lo que es la diferencia. Y es una diferencia menor. Esto es parte de las cosas que hay que discutir en la nueva Constitución. Tenemos que llegar a un país en donde cada ciudadano valga lo mismo ante la ley. Y la ley no es solo la que persigue los delitos, sino que además la que define cómo se gobiernan y cómo se financian los gobiernos locales. Y en eso yo soy súper duro, digo, mira, tenemos que llegar al per cápita comunal y al per cápita regional, ¿no? Definido por ley. Per cápita comunal, per cápita regional y derecho constitucional a la vivienda. Y derecho constitucional a la vivienda, por supuesto. O sea, más que a la vivienda, a vivir dignamente. Yo ahí hago no es a la vivienda, es a vivir dignamente. A que el Estado te provea un techo digno, bien ubicado en la trama urbana, sin importar el sistema de tenencia desde que nace hasta que muere. Porque eso además bajaría efectivamente mucho la incertidumbre. Y en el enfoque de seguridad humana, que no es el enfoque de seguridad ciudadana, dicen que la única manera de respetar, ¿no? Y de construir una sociedad digna es eliminar la ansiedad, el miedo y la necesidad de una sociedad. Uno logra eliminar esas tres cosas y efectivamente empieza a disminuir la delincuencia y empieza a tener una realidad completamente distinta a la que nosotros conocemos. Claro, y eso es una decisión finalmente ética de un gobierno, ¿no? No solo local, sino que un gobierno nacional. Quizás podríamos cambiar el enfoque y no gastar tanto en pertrechos que en armas disuasivas como se están comprando ahora y quizás gastarlo en un gasto público directo. Yo ahí soy un poco más autocrítico, Macarena. Yo no creo que haya que echarle la culpa al gobierno. Es la ciudadanía. Tú comprenderás que si la ciudadanía es capaz de votar por alguien que se robó un banco en la década del 80, no es culpa del que se presenta candidato, es culpa de los que votan por él. Entonces aquí nosotros no podemos seguir eternamente culpando, entre comillas, a la política en tercera persona, o culpando a los candidatos en tercera persona, o culpando a los partidos políticos en tercera persona, porque finalmente los que permiten que lleguen allá a tomar decisiones, los que están tomando las decisiones hoy, son los ciudadanos, ya sea por acción o por omisión. Entonces yo siempre digo, ¿saben qué? Cada uno asuma la responsabilidad de dónde ha estado en los últimos 30 años, de cuántas veces participó, sí, claro. Y de que cuando participó, si votó por aquellos que creían en el modelo neoliberal o por los que no creían, ¿no? Y si fueron, comulgaron con rueda de carreta, digo yo, ¿no? Dejando que les metieran la rueda completa en la boca, pensando que el neoliberalismo se podía humanizar, o si efectivamente siempre tuvieron conciencia de que el sistema neoliberal era incompatible con la democracia, porque es muy fácil analizar este tema solo mirando en tercera persona y
buscando la responsabilidad fuera de uno. Yo creo que ha llegado el minuto de que cada ciudadano, cada ciudadana, cada joven, hombre, mujer, cada niño, niña, cada adolescente, diga cómo he contribuido yo a que este país llegue al minuto en que estamos, al sistema en que estamos y al modelo en que estamos. Recuerda que durante 30 años hubo gente que se decía de izquierda que llamaba a no participar en la política. Sí, claro. Que decía que los partidos políticos estaban obsoletos y que los movimientos sociales la llevaban, ¿no? Que daba lo mismo quien gobernara, que todos eran iguales. Y efectivamente esa gente, que hoy día mucha de ella está participando y está en el Congreso, nunca ha hecho la autocrítica de cuál es el rol que ellos cumplieron en que llegásemos hasta donde estamos hoy. Sí. ¿Me dejáis matizar un poco tu idea? Por supuesto. Yo creo que, o sea, comparto 99% de lo que tú dices, pero me deja algo en el corazón, ¿no? De repente cuando íbamos con el comando para incentivar el apruebo y también hacía clases de cívica en algunos campamentos, como por ejemplo el de Maitene, me pasaba que de repente habían personas, adultos mayores incluso, que no sabían lo que era una ley, que no sabían lo que era una constitución, que nunca han votado en su vida, Daniel. Y de repente yo entiendo que hay una responsabilidad compartida, ¿no? Pero hay condiciones inexigibles, porque hay veces en que uno cuando está en espacios privilegiados de educación, claro, se ve permeado por la actividad política, ¿no? Por la necesidad y tiene el convencimiento de la participación pública, un poco lo que decía antes, pero hay gente que no entiende estas cosas. Entonces, si bien no hay que decir, porque no entiende, está justificado, hay que trabajar también para que en el fondo tenemos que también pensar que el dominio de las comunicaciones hoy día tú sabes quién lo tiene, ¿no? Las mismas personas que hemos criticado antes. Entonces, la hipercomunicación, la infoxicación, de repente permite que hay personas que de verdad, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y solo quería matizar en el sentido que las responsabilidades también son compartidas. Pero, son compartidas, Maca, pero lo fundamental está en los partidos y lo fundamental está en la gente organizada. ¿Por qué? Sí, claro, sin duda. Que si yo me comiera esto, yo tengo que hacer un poquito de ayuda a memoria. Nosotros partimos del proyecto político de Recoleta para ganar la alcaldía en el año 2000, cuando el Partido Comunista en Recoleta tenía el 2,13%. Y nosotros le dijimos a nuestro partido, oye, el 2012 vamos a ganar Recoleta. Hicimos un plan estratégico que se llamaba Recoleta 2012. Y todos nos miraron y dijeron, oye, weón, perdían el 2,13%, ¿cómo van a ganar? ¿De qué están hablando? Bueno, trabajamos desde la base. Me encanta. Trabajamos en educación popular y pasamos desde el 2000 al 2004 del 2 al 11%. Y al 2008, en el mismo proceso, sabiendo que la derrota era parte de la victoria, pasamos al 18%. Y en 4 años más, el 2012, llegamos al 41% y ganamos. Y el 2016 nos reelegimos con 56%. Entonces yo efectivamente creo que cuando la pega se hace, cuando se privilegia el intelectual colectivo, cuando se promueve la unidad de la izquierda de verdad, ¿no? Y se trabaja con la gente, no tenemos ninguna posibilidad de equivocarnos. El tema es que la izquierda tiene que asumir que después de 45 años de estar desarrollándonos bajo un sistema neoliberal, muchas veces hemos sido permeados por los valores del neoliberalismo que queremos destruir y no nos damos cuenta cuán egoístas, cuán competitivos, cuán individualistas somos y somos reparecidos a los que quieren cambiar esto. Y yo creo que la gente lo que percibe es que en esa gente no hay que creer. Pero cuando tú le muestras que efectivamente somos distintos, y ha sido un trabajo consecuente, de base, sistemático. Yo siempre le decía a la gente, miren, ustedes conocen dos tipos de candidatos. Los que cuando ganan no los veis más. Y los que cuando pierden tampoco los veis más, ¿no? Entonces yo era el único que perdimos en Recoleta 4 veces y seguíamos estando. La gente al final terminó confiando. Entonces yo creo que ahí también hay que hacerse, vuelvo a decir, la autocrítica profunda, sobre todo en el ámbito de la izquierda, de cuáles fueron los errores propios, cuáles fueron las renuncias que hicimos, la renuncia ideológica, y cuáles las cosas que nos faltan para poder efectivamente presentarle a Chile una alternativa y decirle, mira, somos eficientes, somos eficaces, somos transparentes, somos probos, somos innovadores, somos participativos. Yo te felicito, Daniel, tú cometiste un hito político, le ganaste a una administración de la UDI, Sol Letelier, después de una administración que yo no sé en qué, 12 años. Y aquí vamos por 16 años de administración de la UDI con Virginia Reginato. Yo no sé en qué condiciones Entonces yo necesito que esa misma esperanza
y qué bueno que te tengo acá, se traspasa a las personas, porque ganó se ha construido, ¿no? Este dominio de los medios, una alcaldesa, la tía Coti, ¿no? Una administración inganable, pero finalmente tú ves los datos y es una persona que no representa a Viña del Mar, que no representa la potencia de lo que es Viña del Mar, que lo ha destruido. Todo el concepto urbano de Viña del Mar se destruyó, tú lo sabes bien, con un negocio, una mafia inmobiliaria, digamos. O sea, basta con ver las transferencias que se le hacen a sus círculos privados, a las organizaciones de derecho privado, y uno ve cómo los nombres se empiezan a repetir, cómo se repiten los nombres, las transferencias municipales de plata de todos nosotros a sus sectores de amigos, digamos. Entonces, es importante mantener esa esperanza, es importante entender que es una persona que ganó con menos del 25% de Viña del Mar. Entonces, se tienen que empezar a levantar alternativas y eso es importante y se puede. Tú eres ejemplo de eso. Sin duda. Estoy leyendo los comentarios. ¿Estáis leyendo los comentarios? ¿Tan Piti está ahí? Oye, yo tengo, pero no me los pongo porque me da vergüenza, mira. A ver, ¿tenemos más preguntas? Bueno, yo tenemos más preguntas, parece. Saludando a toda la gente que está ahí mirándonos. Tenemos. Hacerle la invitación a que no discutan con la gente de extrema derecha. Nosotros no somos como ellos. Nosotros podemos mostrar las diferencias con un poco más de valores democráticos. Hay gente que solo se mete a estos chats a vomitar odio y yo creo que nosotros no somos como ellos. Hay que dejarlo, no hay que pescarlo. ¿No? Ya sabemos cómo son. Viña del Mar, Ciudad Bella, solo en el centro. Buena dupla, tremenda dupla, buena conversación, excelente análisis, opiniones y miradas. La administración de Reginato tiene redes clientelares potentes que ha permitido que se perpetúen el poder, como le hicieron frente a esas redes. Mira, pregunta, ¿cómo le hicieron frente a esas redes en la campaña para la alcaldía de Recoleta? ¿Con qué te encontraste tú? Mira, esto no es la Reginato, esto es la matriz de gestión de la UDI. La escuelita de la UDI, digamos. Tú hablaste de las subvenciones. Bueno, nosotros hicimos subvención universal. Nosotros definimos la plata que hay disponible para subvenciones y le damos a todas las organizaciones vigentes con personalidad jurídica la misma cantidad de recursos, de tal manera que nadie nos pueda decir que efectivamente hay animadversión, arbitrariedad, porque nosotros partimos de una base distinta, ¿no? Nosotros decimos, mira, la gente es el Estado, ustedes son el Estado. Entonces, los recursos, la infraestructura son de ustedes, por eso que nosotros nos atrevemos, por ejemplo, en escuela abierta, a abrir los colegios hasta las 10 de la noche para que toda la comunidad los pueda ocupar, y los sábados y los domingos. ¿No? Porque nosotros decimos, oye, mira, ustedes son los dueños, nosotros somos sus empleados. Entonces, cuando uno empieza a entender esto y empieza a salirse... Es que la gente no entiende. Bueno, pero es culpa nuestra. Nosotros no lo hemos sabido comunicar. Sí, claro. Nosotros hemos estado muy cómodos. Hemos estado muy cómodos en este modelo, ¿no? Y yo quiero decirlo. Aquí una de las cosas que tiene que lograr la izquierda, aparte de la unidad, ¿no? Es salir del espacio de confort en donde estamos metidos hace tanto tiempo, ¿no? Haciendo la crítica teórica. Yo siempre recuerdo este tema de la promoción, por ejemplo, del autocultivo. Y yo siempre decía a la gente de izquierda, oye, es tan elitista la discusión de la promoción del autocultivo. Yo soy partidario de la legalización de todas las drogas y esto podría ser una discusión muy profunda. Yo nunca he fumado, nunca he tomado y nunca me he drogado, pero efectivamente para mí una cosa es esa y otra es andar promoviendo el autocultivo, porque eso es no entender nada del mundo popular. Tú no puedes llegar con ese discurso a las poblaciones donde nuestras viejas están angustiadas porque un hijo suyo, un sobrino, un nieto cayó en la droga, a decirle, no, si el autocultivo, esa es una discusión muy de estudiante universitario elitista que no entiende nada de la realidad y que se dice de izquierda. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer una discusión mucho más profunda, pero ligada a nuestra base, ligada a la gente que nosotros juramos representar, defender y servir. Y yo creo que en eso hay muchos lugares donde estamos fallando y ponemos nuestros intereses personales o nuestros gustos personales por sobre el interés colectivo. Yo creo que ahí hay que hacer un cambio, ¿no? Así es. Hoy vamos a leer un saludo a Gonzalo Andrés Pávez Sepúlveda. Un parque para las salinas es el tema urbano medioambiental por excelencia en Viña del Mar. Bueno, esto muy relacionado con lo que tú dices del tema urbanístico.
Los indicadores, tú siempre, Daniel, yo me he fijado, sacas a colación la construcción de las ciudades en beneficio de las personas, digamos, y lo importante que son las áreas verdes, los servicios dentro de las comunas. Y en Viña del Mar, por ejemplo, tenemos esta cantidad de áreas verdes por persona y metro cuadrado. Nosotros tenemos incluso menos que ustedes en Recoleta. ¿Podéis creer eso? Sí, pero ahí hay una trampita, yo lo A ver. quiero transparentar, porque a nosotros la comuna nos incorpora al Cerro San Cristóbal desde su alta cumbre. Por eso ya. No, cuidado. No, nosotros hemos hecho una inversión tremenda, ¿no? Pero es un poco engañoso el cómo se mide, ¿no? Y nosotros ahí sabemos ahora, lo que sí hay que decir, es que Viña tiene una situación privilegiada que la tiene completamente desaprovechada. Por supuesto. ¿No? O sea, además con los recursos que tiene. Es una máquina de ineficiencia del siglo XIX que tiene que actualizarse, tener un enfoque verde, un entendimiento de los conflictos vivos de la ciudad y eso por lo bajo. Y cortar con las redes que eso funcionan como bolsas de empleo. Pero Daniel, oye, te voy a invitar para otra oportunidad porque yo te tengo que echar. Tú me dijiste que te echara. Y ya es tarde. Yo Tienes tengo otros que compromisos. tengo que ir a otro programa igual que este, pero con la comuna de Canela, con nuestro compañero alcalde allá, Bernardo Leighton, alcalde comunista de Canela, con quien vamos a discutir sobre el manejo de la pandemia. Así que yo les quiero dar las gracias por la invitación y les quiero además mandar un saludo a todos quienes nos han visto y quienes han sido respetuosos en mandar las preguntas y los saludos. A ti, Macarena, un abrazo y nos vamos a estar viendo muy luego. Que estés muy bien. Muy luego, que te vaya súper. Un abrazo. Muchas gracias, ha sido un nuevo programa en Plaza de Viña, un cafecito, y vamos a tener una nueva entrevista ya con más invitados y invitadas. Nos falta una invitada, hemos tenido a puros hombres, estamos todas las semanas con vivo, así que la invitación es a que sigan discutiendo con enfoque público, que sigamos tomando el conocimiento de las cosas que pasan para que nos involucremos y seamos una ciudadanía informada. Muchas gracias.